le decíamos de veteranos mimeografistas de combate. No sé si sea un nombre apropiado, pero esa inquietud fue la que hiló, ¿no? Este artículo, la presencia aquí de los compañeros que voy a presentar. Está con nosotros Mario Cartagena. Él es miembro del Comité 68. Está también Jaime Laguna, del periódico Madera. Y bueno, pues tienen una trayectoria enorme, pero el punto que nos interesa a nosotros principalmente, en un contexto, ¿no?, que es pues muy interesante y muy importante, que espero que me ayuden a construir, ¿no?, que sea con trazadas amplias, es la participación activa en productos impresos, editoriales, de carácter clandestino, con tecnologías también precarias, como fue el periódico Madera, de la Liga Comunista 23 de septiembre, a la que pertenecieron. Y también nos acompaña mi querido José Manuel Muñoz. Él es un ingeniero, un hombre de ciencia, enfocado en temas energéticos, y que tiene también una trayectoria como luchador social, y nos va a platicar de alguna época en que también estuvo comprometido con proyectos de carácter social que tenían un complemento impreso muy importante, que eso es un tema interesante, ¿no? Con la relación entre estos vehículos, ¿no?, estos órganos impresos de las asociaciones, que fue el periódico El Martillo en Chihuahua. Entonces, yo quisiera, hay un público diverso, evidentemente, no necesariamente familiarizado, ¿no?, con la historia política, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, en este país, las luchas contra el autoritarismo que se inscriben los dos proyectos. Y me gustaría, Jaime o Mario, que nos dijeran brevemente qué es, ¿no? O sea, que platiquen a un público que puede no estar familiarizado, qué es la Liga, qué fue la Liga, ¿no?, el 23 de septiembre, a la que está ligada, o de la que era un órgano impreso, el periódico Madera, como para asentarlo, ¿no?, en su contexto histórico. Y luego, lo que a mí me gustaría mucho, lo mismo para José Manuel, luego a mí me gustaría mucho platicar de algo que posiblemente no es tema de conferencias o pláticas en las que salen estos temas, que es pues la condición de productores, ¿no?, de impresores que también tuvieron, y que es algo en lo que estamos identificados aquí, ¿no? Es el tema de este encuentro. Evidentemente, el eje que detonó este encuentro es que nos encontramos en este país algunos actores con inquietudes de carácter creativo y editorial, con acceso a ciertas tecnologías de impresión que tienen una genealogía, una semejanza en las ventajas que brinda a la libertad y a la autonomía con el mimeógrafo, ¿no?, que era la tecnología con que se imprimían estas dos publicaciones, y por lo tanto pues hay allí también un interés por cierta cultura material, por cierta tecnología, por ciertas condiciones de producción y de circulación que se derivan, ¿no?, de todo ese conjunto de circunstancias. Pero en fin, te paso la palabra, Mario, o quién de los dos. Okay. El 23, a ver, un poco de historia. El 23 de septiembre de 1965, en la ciudad de Madera, Chihuahua, se realiza el primer ataque guerrillero en México en la historia moderna, pero que tiene una característica de este grupo guerrillero que realiza ese ataque a la ciudad al cuartel de Madera, Chihuahua. Es la primera guerrilla socialista en México. Entonces, es la primera guerrilla socialista. Pasa, guardadas las proporciones de lo que pasa en Moncada, en Cuba,
la mayoría prácticamente de los participantes mueren, pocos son los sobrevivientes, pero a partir de 1965 y con la fecha emblemática de 23 de septiembre y el nombre emblemático de Madera, que sería el Moncada mexicano, empieza a formarse una serie de grupos armados socialistas que empiezan a aparecer en todo el país. Aparece Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera, etcétera, y el 68 va a catapultar esta inquietud a nivel nacional. Los grupos que se han formado desaparecen por fuerza de la represión en 1972, quedan algunos grupos aislados, desmembrados, y el marzo de 1973 la mayoría de todos los grupos se unen, crean una unión, una coordinación de todos estos grupos, y esa es la Liga. Se definen ideológicamente como comunistas, es Liga Comunista, reivindican el 23 de septiembre en honor al primer ataque de una guerrilla socialista en México, y acuerdan, entre otras cosas, publicar un periódico que se llamó Madera en recuerdo a ese primer ataque en Madera, Chihuahua. Entonces nosotros, Mario, un servidor, estuvimos militando en la Liga Comunista 23 de septiembre, estuvimos participando varios años también estuvimos presos por esa participación, estuvimos distribuyendo nuestro órgano central, nuestro periódico que era impreso prácticamente, aquí es un poquito una discordancia y empiezo aquí como para abrir el debate. Lo que intentamos nosotros era que el periódico pudiera llegar fundamentalmente de manera profesional, es decir, que no fuera una cosa que pareciera un volante estudiantil, o sea, que no se imprimiera, que se viera rústico, artesano, y que dijeras, ¿esto qué es? Entonces, desde el principio se intentó y se montaron varias imprentas de manera profesional, a diferencia de lo que sería el hijo del aguizote, que bueno, tenemos aquí ahorita la oportunidad de tener un facsímil. Esto se hacía en imprenta. Para nosotros ya la imprenta, estoy hablando desde más o menos los años 40, 50, empiezan a aparecer máquinas rotativas que empiezan a facilitar el trabajo de impresores, y nuestro periódico era impreso en offset multilit, que es una versión muy práctica, que es una imprenta prácticamente casi casera, pero que hace un trabajo de calidad que le permite a uno incorporar fotografías, dibujos y otro tipo de material que lo hace muy profesional. Es decir, no queremos ser una guerrilla, no éramos una guerrilla, éramos un grupo revolucionario socialista, comunista, clandestino y armado, más o menos así. Pero no queremos hacer una cosa que se dijera, pues esto demuestra el bajo nivel intelectual, porque luego parece que te quieren los demás juzgar a partir de lo que ven, y lo que van a ver es esto. Y a partir de eso te van a juzgar, entonces el contenido tiene que ser de calidad y la impresión tiene que ser de calidad. Eso fue el trabajo que nosotros intentamos hacer, y para nosotros los mimeógrafos, nosotros le decíamos en clave, en nuestro caliche le decíamos niños. Entonces las brigadas que componían la liga, cuando menos deberían de tener un niño. En la casa había que cuidar al niño, y el niño pues era para imprimir los volantes que iban a la fábrica. Es decir, la liga tenía sus imprentas centrales, imprimía el periódico, y cada brigada tenía que atender sectores de fábricas, escuelas, campos agrícolas y todo lo que fuera, y para eso tenías un niño donde estaba así sacando, no con la misma calidad de un multilead offset, estábamos imprimiendo y distribuyendo nuestros volantes, de tal manera que nuestra prensa era una prensa clandestina, porque se distribuía de manera clandestina. Es decir, aparecía una brigada, repartía, y antes de que te dieras cuenta, en 15 segundos ya, ¿qué pasó? Y pues ahí están los paquetes, y empiezan a recogerlos, y pues acciones de película, ¿no? Realmente es así, de que de repente llegan, o pasábamos, apagamos la luz en un auditorio en alguna escuela, aventábamos los periódicos por todos lados, nos salíamos o tomábamos una asamblea, se paraba alguien, tomaba el micrófono, y las brigadas estaban distribuyendo el periódico. Era una distribución clandestina de una organización subversiva que ideológicamente estaba muy clara en cuanto a sus objetivos, que era una ideología comunista, y entonces esto define el contenido de nuestra prensa, que, insisto, intentamos que estuviera más allá del mimeógrafo, y que lo tuvimos, y que no nada más fuera
artesanal como algunos quisieran verlo. Yo digo, sin desprecio del trabajo que algunos estén haciendo a través de colectivos y de grupos particulares, pero sí tratábamos de que la gente viera ese resultado, que es un resultado, sí es un resultado técnico, pero también es un resultado artístico, plástico, es decir, cómo se ve, cómo lo va a ver. Eso nos motivaba a que teníamos que cambiar la portada, ponerle colores a las portadas, que se viera agradable, cambiar las hojas, no nada más poner papel blanco, comprar papel de colores para que las portadas pudieran ser agradables, tratar de hacer diseños interiores de tal manera que pudiera ser agradable y que al fin y al cabo la gente dijera, pues no nada más traen pistolas, cabrón, o sea, no nada más traen metralletas, tienen armada la cabeza, o sea, tienen ideas en la cabeza y se demuestran esa capacidad para realizar ese trabajo. Quiero comentarles que en el mejor momento de nuestra organización alcanzamos un tiraje de 70,000 ejemplares por cada número. Quiero decirles que a veces ni la jornada lo tiene a nivel nacional, entonces, pero 70,000 ejemplares distribuidos de manera clandestina, pues no es una enchilada, no es un poquito complicado. La mayoría de nuestros compañeros fueron no muertos ni asesinados en asaltos bancarios o en secuestros. La mayoría de nuestros compañeros cayeron o caímos en acciones de propaganda, es decir, era el momento fundamental cuando quieres entrar en contacto con la población, cuando vas a llevar tu mensaje, es el momento donde la tiranía, donde la dictadura vaya a tratar de estirar la mano porque sabe que es el momento donde estás más débil. ¿Por qué? Porque es el momento donde te estás acercando al pueblo, donde le estás llevando un mensaje y que obviamente es el momento que para ellos es el más importante. Tienen que impedir tu existencia impidiendo que tú distribuyas las ideas que tienes, porque tus ideas efectivamente son subversivas y están en contra del régimen. Y la mayoría de nuestros compañeros, desafortunadamente, pero en las acciones de propaganda fue donde fueron detenidos y siempre para la policía era un éxito que ya había caído la imprenta central de la Liga. Al siguiente ejemplar del periódico volvía a salir con la misma calidad. Ya en la última imprenta de nosotros que cayó fue en abril de 1977, pero el periódico siguió apareciendo en 1981, la Liga se disuelve en 1983, pero jamás volvieron a detener esas imprentas que nosotros teníamos. Las imprentas siguieron en la clandestinidad y en la clandestinidad quedaron. Está yo creo que es súper estimulante y me gustaría ahorita, después de que José Manuel nos presente su trayectoria, las luchas, ¿no?, en las que se inscribe y de las que surge su proyecto editorial, abrir la discusión, ¿no? Yo creo que hay un montón de preguntas que se antojan, ¿no?, formular. Pero pues, te paso la palabra, José Manuel, para que nos platiques también el contexto y lo que tú andabas haciendo allá en Chihuahua. Ok, cómo no, gracias. Sí, pues muchas gracias por la invitación, los felicito por este esfuerzo de unir a estos nuevos impresores que se parecen mucho a los impresores viejos, en una circunstancia social totalmente diferente y en una circunstancia además de desarrollo tecnológico pues de muy retador y que tenemos pues muchas tareas todavía que emprender. Nosotros, como lo dijiste hace un rato, somos de Chihuahua, nos juntamos en 1972 y unos años antes, en un movimiento de masas que encabezaba el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el STERM, y que se llamó la Insurgencia Sindical. En Chihuahua sucedía que había muchísimos movimientos. Aquello era un hervidero de inquietudes, de campesinos que todavía traían las demandas pendientes de la revolución, los campesinos en torno a los cuales se organizaron los guerrilleros de madera, que tenían pendientes repartos y tenían luchas con los latifundistas, algunos norteamericanos, por cierto. Un conjunto de escuelas normales, algunas urbanas y otras rurales, que eran muy combativas y que se identificaban plenamente con esos campesinos demandantes de tierra.
el elemento de los estudiantes normalistas era importante también para seguir detrás de ellos al resto de los estudiantes. El panorama común en Chihuahua era estudiantes movilizados, huelgas estudiantiles, enfrentamientos con las autoridades, etc. Y esa insurgencia sindical del 71 nos fue cohesionando. Además de que había en la ciudad de Chihuahua un movimiento muy importante de campesinos migrados a la ciudad que habían empezado a moverse de un campo en ruinas, a moverse a la ciudad, a lo que fuese, y estos campesinos organizaron una colonia que se llama la colonia Francisco Villa, de posesionarios de tierra que empezaron a tomar tierra sin que se les diera, si se les vendiera, y se convirtieron en un movimiento político muy importante en la ciudad de Chihuahua, en los alrededores, en el norte de la ciudad de Chihuahua. Y entonces, para principios de 1972 había, insisto, colonos, sindicatos de electricistas, sindicatos de mineros, estudiantes y, por supuesto, lo que llegaba de los movimientos campesinos, y el elemento fundamental del normalismo, que eran los profesores agrupados en dos secciones sindicales en Chihuahua. Y aquí hubo un incidente, una chispa que incendió una pradera urbana y que casualmente fue un movimiento armado, que fue el de los compañeros de Marco Rascón, que ustedes conocen, que asaltaron y hicieron un asalto triple en un solo día, el 15 de enero de 1972. Y el gobierno los reprimió salvajemente. O sea, ahí estaba el papá de Diego Lucero, ahí estaba Avelina Gallegos, y esos eran todos estudiantes que se habían organizado para este tipo de lucha armada. Y el gobierno calculó mal, pensó que había una división, que no iba a haber simpatía entre la población por este grupo de compañeros. Capturó a algunos, nuestros amigos, nuestros compañeros, varios de los que después fundamos el Martillo, eran abogados, eran de la Facultad de Derecho, los vieron y a las horas de aquello se dio la noticia de que habían sido asesinados huyendo o en un enfrentamiento. Ese asunto de la represión en contra de guerrilleros urbanos, incipientes, porque en realidad eran muchachos muy jóvenes, casi todos ellos, y que se ensaña el poder estatal en contra de ellos de una manera totalmente ilegal, despertó indignación y despertó un movimiento muy importante. Es necesario recordar que hubo algo así como el 16, el 17 o el 18 de enero de 1972, unos días después de los asaltos, hubo una movilización nunca vista en Chihuahua. Además fue nocturna, fue vespertina, además era invierno, pero lo importante es que para el 16 o para el 17, faltaría precisar las fechas, la insurgencia sindical está dirigida por los electricistas, tenía convocada una marcha nacional, una marcha de antorchas en todo el país. Entonces lo relevante es que se dieron las dos marchas y las dos fueron una más grande que la otra. O sea, había mucha inquietud, había mucha organización, había mucha conciencia de todo este grupo de fuerzas sociales. Yo personalmente era estudiante del Tecnológico de Chihuahua, estaba en mi último año, y en ese Tecnológico de Chihuahua ya era costumbre que hiciéramos una huelga todos los eneros cuando había cambio de semestre. Y en esa huelga nos pusimos exigentes y dijimos, queremos tener acá lo mismo que se tiene en la Facultad de Economía de después del 68, en la Facultad de Arquitectura, donde había cogobiernos. Leímos el reglamento del artículo 3º constitucional, que era un libro así como de 1000 páginas, y decíamos, aquí hay un consejo técnico consultivo que debe tener cada escuela hasta primaria,
y la huelga fue para que el Consejo Técnico fuera resolutivo. Pero entonces eso era solamente... No se oye. Al máximo. Ok, perdón. Bueno, y entonces coincidió que no nos querían hacer caso, pero además toda la ciudad de Chihuahua estaba movilizada. Y entonces nosotros nos seguimos en esa huelga que empezó en enero hasta el 8 de mayo de 1972. Y en ese tiempo, además de que nosotros exigíamos el cumplimiento de nuestro pliego petitorio, participamos en la organización de comités de defensa. Bueno, al momento de salir a protestar contra los asesinatos de estos muchachos guerrilleros, todas esas organizaciones que mencioné, y los mencioné solamente por sectores, decidimos organizarnos en una cosa nueva que se llamó el Comité de Defensa Popular de Chihuahua, que fue una organización de masas muy importante durante varios años y en el cual, insisto, formábamos parte como organizaciones de masas todas las sociedades de alumnos, que todavía se llamaban sociedades de alumnos de las escuelas y facultades del Tecnológico, de la Normal y de unas 10 facultades de la Universidad de Chihuahua, más las 2 secciones sindicales, más los mineros, más los de la Francisco Villa, etcétera. Bueno, para la primavera de ese año, y que era una primavera de movilización absoluta, por acuerdo del CDP, estuvimos organizando comités de defensa popular en varias ciudades y pueblos pequeños de los alrededores de Chihuahua, en Anáhuac, en Delicias, en Cuauhtémoc, y los estudiantes del Tecnológico teníamos un autobús secuestrado del Tecnológico y era la base para ir a cada meeting, y en cada meeting iba gente de todos lados, de todas estas organizaciones. Bueno, los grupos políticos que de alguna manera fuimos siendo dirigentes de esos movimientos de masas, de 5 organizaciones que fueron la Sociedad Ignacio Ramírez, que era un grupo de profesores y alumnos de la Facultad de Derecho que tenía 20 años de existencia, más el grupo de vallejistas, se llamaba el Movimiento Sindical Ferrocarrilero del Sindicato de Ferrocarrileros, más el núcleo dirigente de la colonia Francisco Villa, más la Sociedad Ricardo Flores Magón de los alumnos del Tecnológico de Chihuahua, que ya te lo había contado alguna vez, y no sé si se me escape algún otro. Entonces estos grupos dirigentes, todos de movimientos de masas, decidimos, ya no me acuerdo, habría que ver quién tiene la memoria, organizarnos en torno a un periódico. Y ese periódico, con todo y que yo siempre he dicho que mis compañeros se resistían a aceptar que el modelo era leninista y que lo tenían ahí metido en el ADN, era eso, o sea, era un periódico para organizarnos y para ser efectivos en el movimiento social. Y este periódico duró, Fernando, ¿cuántos años duró? ¿13 años? ¿14? Ok, ¿cuántos números? Bueno, en offset, siempre en offset. Ok, pero luego, antes de eso, todos éramos mimografieros, todos. Ya sea que capturáramos temporalmente los mimeógrafos de las escuelas, o ya sea que los compráramos ya cuando nos fuimos consolidando como grupos políticos más. De hecho, yo siempre he dicho, yo soy activista profesional desde el 3 de octubre de 1968. O sea, mi actividad principal siempre fue esa. Entonces nos convertíamos en una especie de partidos políticos que no, lo estoy diciendo de manera figurada, que aportábamos cuotas en lugar de cobrar en el INE. Entonces podíamos llegar a comprar mimeógrafos y tener nuestros órganos de prensa. De este grupo Flores Magón del Tecnológico, recuerdo y traté de conseguir, y ni en mis archivos ni los de compañeros de Chihuahua, un periódico Regeneración que estuvimos haciendo en mimeógrafo,
siendo estudiantes. Ya después con el martillo, pues nunca llegamos a tener el tamaño que acaba de decir el compañero Laguna, pero teníamos una distribución local, llegamos a tener tirajes de 5,000, 6,000, 10,000 números, dependía mucho del estado de los movimientos, de si había alguna huelga, etcétera. Y llegamos a tener una época en la que, al menos yo era profesional y Laura me mantenía, y mi hijo, que ustedes conocen, que por ahí anda, que se llama Inti Muñoz, me acompañaba a todos lados, en el que salíamos con el periódico cada 15 días, se vendía a puerta de fábricas, el periódico se vendía, y entonces el contacto y la capacidad de organización era muy importante. Había un montón de fábricas y de alrededor de Chihuahua había una ciudad industrial pequeña allí en Nombre de Dios, se llama el lugar. Había un contacto muy fuerte, y entonces a media catorcena sacábamos un periódico de mimeógrafo que se llamaba La Hoja Obrera del Martillo, y ese sí se repartía de manera gratuita. Bueno, está en el documento que Rogelio le hizo llegar a León, puede estar disponible, se puede, por supuesto, distribuir. Debe haber más ejemplares, lo que pasa es que esto lo preparamos con 2-3 días apenas de aviso. La Hoja Obrera del Martillo llegó a ser un órgano muy bonito, muy ágil, de mimeógrafo, donde el compañero Rogelio Luna, que tendría que haber llegado, no ha llegado Rogelio Luna por acá. Bueno, él era el experto, él era, ¿cuántos años? 10 años mayor que yo. Y él era experto en la cuestión de mimeógrafo, sabía dibujar, hacer medios tonos, hacer toda una bola de cuestiones, ¿no? Bueno, y luego una última experiencia, ya viviendo yo acá en la Ciudad de México, y como dijiste tú, dedicado a ser ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad, se nos vino el temblor del 85 y... bueno, el periódico seguía existiendo. Cuando nos corrieron de la Universidad de Chihuahua, pues por alguna razón que no entiendo, nos corrieron prácticamente toda la dirección del periódico. Yo llegué a ser profesor de la Universidad de Chihuahua, y un grupo de 2 o 3 o 4 gentes, Víctor Orozco entre ellos, Esther Orozco, Laura, que también llegó a ser profesora en Chihuahua, y yo, Inti Muñoz, y León ya nació acá, nos venimos a la Ciudad de México, y acá se organizó un comité del martillo en la Ciudad de México, y entonces ahí empezamos a crecer. Fernando, no, todavía en el 73, 75, ok, crecimos por la represión en la Universidad de Chihuahua, y entonces hubo comités del martillo en Chihuahua, en Durango, en Torreón, creo que en Monterrey, tal vez en Reynosa, y en la Ciudad de México. ¿Cuánto llegaron a tirar? Yo creo que nunca llegamos a tirar más de 10,000, y ya después no salíamos cada 15 días, el objetivo era salir cada 15 días. Dejamos de hacer la hoja obrera porque la hoja obrera era de contacto directo. Nosotros salíamos en offset, pero salíamos más o menos en todo el país. Rogelio Luna, que insisto, me gustaría mucho que llegara, que es abogado laboral y que ejercía como abogado laboral, fue llamado por unas compañeras feministas, que yo siempre he dicho que son feministas leninistas, que tenían trabajo sindical en las maquiladoras de la frontera. Ellas conocieron a Rogelio por allá, y ellas estaban trabajando con costureras antes del temblor, y entonces cuando se viene el temblor se lanzan de lleno, bueno, a rescatar costureras que todavía estaban atrapadas o muertas, etcétera, y se lanzan de lleno a querer organizar un sindicato. Y entonces mandaron traer a Rogelio, y Rogelio fue el abogado que instrumentó todo el registro, los estatutos, las bases. Fue el que se entrevistó con Farel, y está citado, ahorita les digo dónde. Farel tuvo que Farel se le llamaba Arsénico Farel, o sea, era mortal, pero era un tipo inteligente de la vieja guardia del PRI, y pronunció una frase célebre que fue:
las condiciones en las que se tienen las costureras en los talleres clandestinos, esos eran otro tipo de clandestinaje, con los sindicatos de control, ¿cómo se llaman? Los sindicatos de protección, es monstruosa. Y a partir de eso, Farel dijo, tráiganme un sindicato, yo se los registro. Y entonces, insisto, Rogelio hizo esto, después regresó a México, a Chihuahua, perdón. Y en esas épocas, yo personalmente diseñé un periodiquito de mimeógrafo para el sindicato de costureras, que se llamó La Puntada, y La Puntada era hija directa de La Hoja Obrera del Martillo, y era un periodiquito en papel revolución, en tamaño oficio, hecho por Frente y Vuelta. Pero entonces ese ya no fue de mimeógrafo, te lo decía yo ayer o antier, Diego, porque resultó una compañera solidaria que dijo que van a picar esténciles. No, hombre, yo se los hago en offset. Y toda La Puntada salió 2 o 3 años, se le transmitió a las compañeras, yo dejé de hacerlo, yo hice los primeros 2 o 3 o 4 o 5 o 6 números, y realmente La Puntada es una expresión muy, muy bonita, pues, de cómo las compañeras del sindicato de costureras se quedaron con su órgano de expresión. Bueno, pues es más o menos la historia. Yo espero poder publicar, o que ustedes nos ayuden a publicar este recuento y un montón de fotos que puso Rogelio allí en un PDF de 23 páginas, me dijeron. Y al final, mejor me reservo para la discusión. Eso es todo. Va, pues, muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, pues yo creo que hay que hacerlo participativo, ¿no? Hay gente aquí que seguramente ha pensado, ¿no? Respuestas, ¿no? O preguntas a partir de esta exposición. Nico, yo creo que tú has de tener, o Beto, ¿no? Alguna... Carmen. Bueno, yo creo que yo que estuve en las 2 mesas anteriores viendo que venían pequeños editores de Estados Unidos y de otros países, ¿no?, a hablar, pues se rompen todos los esquemas, ¿no? Cuando los compañeros del mítico Madera dicen que 70,000 ejemplares reproducían en condiciones de clandestinidad extrema, pues se rompen todos los esquemas, ¿no? O sea, no tienen de qué quejarse los editores actuales, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era niño, realmente, de lo que significaba traer un Madera en el morral, era una condena a muerte. Si te agarraba la tira en el camión con un ejemplar de estos 70,000 del periódico Madera, lo más probable es que murieras, que fueras desaparecido político por el hecho de traer un ejemplar. Para todos los compañeros más jóvenes que no saben lo que significa, ¿no? Y yo le comentaba al compañero que ahora que murió Fidel, estamos asistiendo al fin de una época que Fidel marcó, ¿no? El ataque al cuartel Madera, el surgimiento de la Liga y todo esto, pues la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de qué significó, ¿no? Estamos un poco fuera. A mí me tocó de refilón y lo intuyo, pero creo que esta generación tendría mucho que decirnos sobre ese ambiente político, ¿no? Sobre esa era que hoy en día es desgraciadamente ignorada por la mayoría de los jóvenes, ¿no? Me gustaría que abundaran un poco en este ambiente, ¿no? Buenas tardes. Gracias por invitarme, Diego. Me siento muy halagado y, ¿cómo se puede decir? Pues muy a gusto de estar con ustedes y directamente decirles algunas experiencias que tuvimos de lo que fue la prensa revolucionaria clandestina. Nuestro trabajo principal dentro de la organización, a pesar de muchas tergiversaciones que ha habido de lo que era la Liga Comunista 23 de septiembre, porque normalmente nos tachaban de enfermos, son enfermos mentales, enfermos sexuales, vienen de familias disfuncionales y vienen de esto, y de repente pues hace un recuento uno de la vida de muchos compañeros. Desgraciadamente
hacía cuentas el camarada Jaime de los compañeros que integramos lo que fue la Liga, quedamos como 10 vivos, 11, pero uno se acaba de matar hace un año, año y medio, por problemas físicos que tenía muy fuertes. El vato decidió mejor darse un balazo. Y de esos 11 compañeros, pues de repente dice uno, oye, de la orga no dejaron a ningún compañero de dirección, lo dejaron vivo, a ninguno. A todos nos los mataron o nos los desaparecieron, a todos, pero no hay ni uno. Nosotros éramos de brigada, éramos de las brigadas de la capa baja dentro de la organización, a pesar de que no había generales ni comandantes, pero sí teníamos un grupo de compañeros, los estudiosos, los que editaban en madera. Nosotros hacíamos volantitos particulares a las fábricas y nuestro trabajo principal era ese, repartir el periódico. Y ahorita les voy a dar unos datos de cómo el periódico fue tan fundamental en la educación de la clase trabajadora, que después de algunos años, en los 80, 82, 83, muchas fábricas que atendíamos, lo que eran en algunos sectores, se pusieron a la cabeza del movimiento. Y se me vienen a la mente, ejemplo, voy a mencionar unas 5 o 6 fábricas: Altos Hornos, Vidriera México, la Euskadi, la Chrysler, Cervecería Modelo, la Vidriera México. Y de repente dice uno, de repente ya cuando sales libre, porque te avientas unos años preso y ves el movimiento huelguístico, dice uno, ah cabrón, fíjate, todas esas fábricas que atendíamos se pusieron a la cabeza dentro del movimiento, ¿no? No andábamos tan mal, porque nuestro trabajo, como les decía, era repartir nuestro periódico y era la principal actividad, Olvídense de los operativos militares. Nosotros tuvimos capacidad como para hacer cada brigada, yo creo que 1 o 2 operativos cada semana, pero no lo hacíamos. No, para nada. Nuestra principal actividad era repartir el periódico y hacer el famoso volantito particular para cada fábrica. Y ahí es donde entra el famoso mimeógrafo, porque hace unos días venimos con Diego y que prende el mimeógrafo así, praca, y empieza chaca, chaca, chaca. Y se los juro, ese ruidito nosotros lo hacíamos en la mediodía o en la mañana en la casa, y la casa parece donde vivías, la cubrías perfectamente, ese cuarto, para que no se oyera el ruido, porque pues era muy difícil que ese ruidito lo podían identificar en otras casas, y cerrábamos perfectamente el cuarto, y porque no faltaba algún compañero que no tenía mimeógrafo y nos pedía, por favor, unos 500 volantes, vamos a repartir en tal fábrica, pásamelo. Y ya nos daba el escrito y lo pasábamos en stencil con la famosa máquina aquella que le pegabas, ¿no? Fuerte, para que se grabara bien la letra. Ya lo ponías, lo pegabas en el stencil lo pegabas, le quitabas la parte y pum pum, y vamos, empezabas con una mano, 1, 2, 3, ya que empezaba bien, traca, 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 ya le ponías el botoncito y empezaba, ¿no? Y despegabas las hojas. Me acuerdo que agarrábamos las hojas y pues todos nos hicimos diestros. Y era una chulada en el sentido de que terminaba el volante y era un gusto de todos ir a repartirlo, ¿no? Camarada, ahí le va. Y lo que dice él es exactamente lo que pasaba. Era peligrosísimo traer un periódico madera en la mano. Lo tenías que tener guardado, clavado, y si te agarraba la tira era una chinga, ¿no? Si eras un obrero de X fábricas, te identificabas, te daban una chinga. Y si te iba bien, pues te daban la joda y hasta que te dejaban. Pero ¿sabes cuándo volvías a agarrar otro madera? Decías, no, ni madre, ¿sabes qué? No, llegamos a tener compañeros en donde decíamos, venga camarada, ¿sabes qué? La neta no le entro, cabrón, no, me dio una chinga, pero ¿cómo? Sí, así, puta madre. Entonces, y ese era el trabajo, bueno, ese era el trabajo de la policía política, que estaba al tanto de donde repartíamos. Bueno, llegó un momento en que la rutina, decíamos nosotros, no caer en la rutina, repartamos un día y a las 15, 20 días repartamos otra vez, y no que no caiga en el mismo día ni en el mismo horario. En Ciudad Juárez nos mataron una brigada, nos la mataron así, se metieron los policías de obreros a la fábrica y sabían que cada 1 de diciembre íbamos a repartir propaganda, y nos pusieron un cuatrote. De los 4 compañeros murieron 3.
porque los mataron a mansalva, así, sin decir, ni los agarraron presos, no, pum, 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 a la cabeza. Porque también sabían que nosotros traíamos con qué, y a la hora nos íbamos a defender y no íbamos a permitir que nos agarraran vivos. Entonces la policía, ¿qué hacía? Era actuar con toda esa hazaña, ¿no? Y nosotros sabíamos, yo me acuerdo que en el 76, cuando recién llegué aquí al Distrito Federal, yo me escapé de una cárcel de Guadalajara, y cuando vengo, como al mes y medio, empiezan 2, 3 caídas de compañeros, y se me ocurre hacer una pregunta a un compañero de dirección, que cayó muerto en Tlalpan a los 3, 4 años. Le digo, compa, ¿por qué no nos dejamos agarrar vivo? Le digo, porque pues están cayendo muchos compas y caen muertos. Le digo, yo creo que yo muy claro, pinche nivel que traía, ¿no? Se han de imaginar. Entonces me dice el compa, mire camarada, si supiéramos que me van a dejar vivo, yo me dejo agarrar vivo, por supuesto, pero nos van a matar a torturas. Les doy un dato muy triste y cruel. Al único desaparecido que logró doña Rosario recuperar del campo militar fue al Guaymas. No logramos recuperar a nadie. Durante 30 años doña Rosario estuvo en chinga. Los desaparecidos, y queremos un desaparecido, ¿dónde los tienen? Y los desaparecidos, compañeros que teníamos todos los datos de los compañeros, cómo habían caído, que los habían traído de Chihuahua aquí a México, y a muchos compañeros de ellos, de esos compañeros, a ninguno logramos recuperar, a ninguno. Entonces, contra la liga, más que ensañarse, yo creo que era parte de esa política del gobierno en contra de nuestro periódico, porque ¿le interesan los policías? Por favor, si no fueron ni 20 policías, yo creo que los que murieron en combate durante 3, 4, 5, 6 años, pero era el periódico, esa hojita que repartíamos, esa era la peligrosa. Nos ponían, muchas veces entregábamos el periódico así, y muchas veces lo teníamos que subir, nos subíamos a los camiones que venían, ejemplo, de Cuautitlán, para entrar a Campos Hermanos, y ubicábamos los camiones y ya agarramos 5 o 6 camiones, pero era así de 3, 4, 5, 6 compas, y nos subíamos cada quien al camión con un compa de retaguardia, o más bien de muro, y así repartíamos, pum pum, pero eran de minutos, 4, 5, 6 minutos, vámonos. Igual en Naucalpan no sé si conozcan, pero ahí para repartir en la Herdex era repartir y pum pum, vámonos, porque ¿dónde sales? ¿Para dónde brincas? Si son fábricas grandísimas, ¿no? Entonces, ese era nuestro papel y ese era nuestro trabajo diario. Le decía yo a un camarada que era más difícil, era más fácil llegar a un banco. Buenos días, sí señor, veníamos, fíjese que somos de la liga, venimos por un tantito de dinero, sí, cómo no, tengan. A repartir propaganda, no, cuando íbamos al banco, no hombre, 2, 3, claro, lo checábamos bien, pero no había problemas. Pero a las fábricas, no, cuidado, nos ponían cuatrote, nos ponían muchos policías, y esa era parte del trabajo de la policía política. Y por otro lado también de nuestro trabajo, ¿no? De que nos hicimos diestros en repartir, nos subíamos a las bardas de la fábrica, les aventábamos la propaganda por este lado. Cuando salían 2, 3 mil obreros, les repartíamos en la calle, ¿no? Pero eran de 5 minutos máximo y vámonos, ¿no? Y esa era parte del trabajo, ¿no? Lo que decía el camarada, y es cierto, ¿no? De que te veían con una madera, le decíamos a los compas, clávelo y léalo en su casa. Después lo discutimos, ¿no? Así era parte de este trabajo. Gracias. Tú tienes anotados unos puntos, Jaime. ¿O alguien quiere intervenir? Dale. Pues aquí creo que es importante señalar, nosotros podíamos tener un tiraje de 70,000 ejemplares por una razón. Nos acusaban que estábamos financiados por la burguesía, y claro que estábamos financiados. Íbamos a un banco, retirábamos dinero, somos de la liga, nadie se mueva, entreguen todo, pues obviamente nos financiaban. Obviamente secuestrábamos a uno de la clase burguesa y luego te doy el dinero. Entonces, de ahí nos estamos financiando. Pues podíamos comprar un multilit, 2 multilits, 3 multilits, fotográfico,
comprar papel, pagar mordidas para que puedas tener la magnitud de papel que no se note que lo estás comprando a nivel nacional. Entonces, no tenemos carencia de recursos. Eso sería un elemento que sí nos marca. Y creo que aquí el elemento que estamos señalando es, para la policía, más que interesar un asalto a banco, lo que le interesaba no es de que dispararas balas, es que dispararas volantes, porque estás disparando ideas, y eso es lo peligroso para el Estado. Es decir, eso es realmente lo que ellos quieren evitar, que la gente tenga un punto de vista del que es el que genera los medios de comunicación, porque prácticamente ese es un elemento fundamental de control del Estado. Nuestra prensa, entrando aquí en las comparaciones, en el caso del Martillo, se convierte en un periódico muy importante, sobre todo a nivel estatal, que refleja los movimientos desde las organizaciones sociales que están, del movimiento social que está participando ahí en Chihuahua. Y entonces, que es opositor al gobierno, vamos a decirlo. El asunto, en el caso de nosotros, es que es subversivo. Es decir, no tan solo te opones, empezaste, y creo que fue muy importante lo que nos decía el compañero del Martillo, los grupos armados, y esa es nuestra concepción, no aparecen cuando se cierran todos los caminos y ya no hay otra alternativa, porque eso es lo que siempre todos nos dicen, es que ya no hay camino, y que cuando se te cerraron las puertas, el movimiento, en el caso de Chihuahua, igual que le pasó en Sinaloa, igual que pasó en Jalisco, cuando el movimiento va en ascenso, hoy empiezas a pedir una hoja, 2 hojas, 3 hojas, pero el movimiento te va llevando hacia adelante y de repente te das cuenta que la única forma de cambiar el sistema es que pidas todo. O sea que no vas a pedir algo, sino que vas a pedir todo, y que lo vas a pedir ahora, porque eso de esperar a que se den las condiciones es el discurso de decir, espérate, no es hoy, es mañana. Y entonces el discurso revolucionario es decir, si no es hoy, entonces ¿cuándo? Va a ser nunca, va a ser nunca. El caso de nuestra prensa es que es una prensa claramente subversiva, claramente clandestina, de una organización clandestina, que tiene una ideología política muy clara, que es totalmente enfrentada al gobierno, que es una ideología comunista. Y hay un elemento que ahorita lo que estaba señalando Mario, es el público fundamental al que va dirigido, es al público trabajador, ese es su público. O sea, no es en general a la clase media, no se distribuye en Las Lomas, en Polanco, no existía Santa Fe, pero bueno. El chiste es de que esta propaganda se distribuye fundamentalmente en fábricas, y vamos con los trabajadores, y mucha gente dice, es que tu propaganda no la entienden los trabajadores. Les digo, bueno, pues Carlos Marx escribió El Capital y era comunista, y seguramente muchos trabajadores no leen El Capital, pero eso no significa que no sea una posición de clase desde un punto de vista revolucionario lo que se estaba publicando. Y nuestra propaganda en esos casos traía análisis internacional, análisis nacional, reflexiones sobre lo que estaba pasando en luchas muy concretas, análisis sobre carácter económico, y entonces lo que tú le estás presentando al trabajador es una alternativa de prensa, de comunicación y de información totalmente distinta, bienvenido compañero, totalmente distinta a lo que están viendo en otros lados. Y el objetivo era lo que sea decir con esta palabra, el efectivo era subvertir el orden. Entonces se presenta el fenómeno que ahorita señalaba Mario. Nosotros queríamos dirigir el movimiento hacia un sentido, y el resultado es de que quizá el movimiento no se mueve exactamente a donde tú quieres. El resultado es que la gente no sale inmediatamente a hacer lo que tú consideras que debe hacer, pero se empieza a dar un movimiento en esos lugares donde tú estás agitando, porque tú estás llamando a la revolución y la gente quizá no sale a organizar la revolución.
pero sale a luchar por aumento de salario, brinca al sindicato, trata de formar un nuevo sindicato y se empieza a organizar. Entonces es ahí donde te das cuenta que efectivamente estás logrando subvertir el orden. ¿Por qué? Porque estás agitando. Entonces, cuando dicen que ustedes son agitadores, pues sí somos agitadores porque nos interesa subvertir el orden. Queremos de plano acabar con este sistema. Y entonces, en esa perspectiva, estábamos trabajando con nuestra propaganda. Muchas gracias, Jaime. Pues se incorporó, afortunadamente tuvo dificultades para llegar, pero está aquí Rogelio Luna, que es el abogado al que se refería la narración que nos hacía José Manuel, que ayudó a definir los estatutos del sindicato de costureras, y que también eso, el registro, y también participante del martillo. Entonces, pues tal vez, sí, como a mí me gustaría que tú le plantearas, tal vez a partir de lo que ya nos platicaste, alguna cosa que él pudiera ¿no? Detallar, ¿no? ¿Por qué no nos platicas de los antecedentes del movimiento del 72, el asunto de los cuadernos del encuentro en la sierra, del movimiento de los normalistas? Porque este hombre es profesor normalista, además abogado. Es una combinación peligrosa. Compañeros, una disculpa por llegar tarde, pero el ingreso en auto al centro ahorita está canijo. A lo mejor podría usar una frase que se hizo clásica en la Universidad de Chihuahua, de un compañero abogado de Ciudad Juárez, un litigante de maquilas, experto, muy bueno. Pero en los tiempos de la universidad, alguna vez llegó a la rectoría que teníamos tomada y se paró en la puerta y dijo: no tengo el documento, no sé de qué se trata, pero vengo a especular. Casi estoy en esa condición, ¿no? Pero con mucho gusto le entramos al asunto. Fuimos convocados para un poco discutir la cuestión de la propaganda primitiva que presidió el movimiento en los años, pues, de los 40 y tantos a casi los 70 y medio más o menos. Una propaganda de transición. Yo digo que ese periodo está entre el quehacer de Lenin y lo que sería una teoría de la comunicación dispersa ahorita en internet y en las mentes de los jóvenes. Cuando cuaje esa teoría de la comunicación, que se ensayó con el Yo Soy 135 aquí y en España ya saben con quién, cuando cuaje va a ser la teoría dominante y va a ser la teoría de la organización política que estamos esperando. Es ineludible cuando uno aborda la propaganda, es ineludible hablar de la teoría de la organización, porque eso es cuando uno se empeña en tener una imprenta o por lo menos un mimeógrafo, es que anda organizando algo o interviniendo en alguna cosa, y eso se conoce desde los tiempos de los tiempos como la teoría de la organización. Claro, es más compleja, tiene que ver con la filosofía política acuñada por los grandes. Lenin la condensó en un trabajo memorable que debe ser leído de nuevo para retomarlo a la luz de los acontecimientos actuales, y ahí recomienda el centro de la organización política como un periódico, y él lo define ahí, y eso es. Entonces la etapa que se aborda en este convivio es básicamente una
acción de transición del pensamiento político en la prensa marginal y en sistemas de comunicación muy elementales. Eso nos tocó exactamente a nosotros. Yo vengo de la formación de primarias, de las normales, y aprendí a manejar el mimeógrafo desde 56, 57 aproximadamente. Leí en mi escuela primaria La historia me absolverá, impresa en mimeógrafo. Había circulado en algunas escuelas y ahí me tocó recogerla y leerla en una pésima impresión, pero aún la guardo porque está hecha en mimeógrafo y luego la hemos repasado ya en tipografía moderna. Pero estas técnicas fueron el centro del trabajo intelectual de gente tan importante como el normalismo naciente con el cardenismo. La gente que se formó en las normales primero tenía que trabajar con este tipo de impresión, con este tipo de imprentas, porque era su trabajo. Los muchachos en las normales aprendieron a imprimir en pequeños mimeógrafos muy elementales. Yo recuerdo que los recados para las asambleas de padres los imprimía yo en los cuadernos de los muchachos con una especie de mimeógrafo portátil, que era un pedazo de madera que tenía una parte comba, y luego ahí le ponías un pedazo de papel stencil y lo apretabas en los extremos con unas tablitas y órale, los chavitos abrían el cuaderno y entonces tú le imprimías su recado para los padres, ¿verdad? Alguna convocatoria para la fiesta o cualquier cosa. Fue el primer mimeógrafo que tuve yo en mis manos y ese lo hice en la carpintería de Quintín, un querido maestro de carpintería que me enseñó el oficio. Fui y lo hice, le puse su pedazo de paño de billar doble y ese absorbía bastante tinta como para unas 100 impresiones. Ya las últimas salían malonas, pero aguantaba, ¿verdad? Así poníamos los recados en los cuadernos y entonces no faltaba el muchacho que quería guardarlo de recuerdo y pedía 2 o 3 impresiones, ¿no? Y era un placer ver aquellas impresiones tan sencillas pero tan importantes. Así ingresó este sistema de impresión a nuestra conciencia y a nuestras manos. Y la primera noticia que tuvimos de la profundidad de este medio de trabajo fue en los encuentros de la Sierra, que fundaron el movimiento de Madera, que estalló con la toma del cuartel ya muy conocido. Los famosos 5 folletos de Madera están impresos en mimeógrafo. Una belleza. Yo los tengo. Uno de ellos, que me faltaba, me dijo un día el hermano de Cristina, mi esposa, yo tengo uno. Y le digo yo, ¿de dónde lo tomó usted o qué? Pues fui al encuentro Heraclio Bernal, me dice. Y entonces me lo cedió. Y luego los trabajamos para la página que ya tal vez conocen. Hay una página que es Madera 1965. Y ahí están los folletos. Desgraciadamente no me hicieron caso todavía los Gómez. Los descendientes de Pablo Gómez, que murió en ese evento, no me hicieron caso de levantar los folletos directamente en PDF, a color, para que se note todo lo que es el trabajo del mimeógrafo. Ahorita están transcritos. Yo procuré conservarles el formato
pero no es lo mismo. Ahorita no están visibles como son los folletos de madera. La portada sí está una imagen, ¿verdad? Sí, pero habrá que verlos en vivo. Voy a insistir con los compañeros para que los levanten así y ingresen a la página como eran en la realidad. Dice José que se forme un comité para convencerlos. No creo que sea necesario. Ellos son muy abnegados en el seguimiento del movimiento de madera, son los albaceas y hacen su trabajo. Bien, pues bueno, esos folletos fueron impresos así, y están, quienes lo tienen, pues tienen un tesoro. Yo los tengo algunos ejemplares prestados que no voy a devolver, y ese que me regaló mi cuñado, que él lo recogió de la mano de los compañeros que estaban organizando el evento. Después cayó en manos del ejército Mario, y lo llevaron hasta su pueblo natal ahí en la sierra, y no le quitaron el documento. No sé exactamente por qué, ¿verdad? Pero era un documento profundamente subversivo. Es el tercer folleto el que le tocó a él. Pero bueno, lo que importa es decirles que esta acción de transmitir el programa de madera en estos folletos impresos en mimeógrafo es una de las acciones editoriales más importantes de este país. Y tienen el antecedente de que todos ellos, o muchos de ellos, eran profesores. Pablo Gómez era médico, pero era profesor, y otros, y todos conocían el uso del aparato del mimeógrafo, que era muy gratificante, hasta su sonido. Cuando vino el mimeógrafo eléctrico, yo recuerdo a Nacho Rodríguez, al que nos eliminaron en El Salvador. Lo recuerdo haciendo una especie de ritmo alrededor de su aparato que lo mantenía al centavo, porque tenían un ritmo de plano de tipo así samba, ¿no? El mimeógrafo trabajando solo, y el ruido del papel al pasar es muy gratificante. Es un ruido muy especial el que produce, y entonces como él lo tenía tan a la línea el aparato, se daba el lujo de bailar alrededor de él mientras el mimeógrafo le daba el ritmo, ¿no? Entonces no conocí, debe haberlos muy buenos, pero no conozco un impresor en mimeógrafo mejor que Ignacio. No lo conozco. Él llegó a ser una especie de padre de su aparato, que lo mantenía a la línea siempre, y ahí imprimíamos varias cosas. Yo les traía un gráfico, pero aquí pues es imposible. Se imprimieron miles y miles de volantes para el movimiento, ¿no? Una de las consignas que en todas las asambleas había era, aparte de hay que tumbar al rector, esa es una consigna. La otra, hay que hacer 50,000 volantes. Y 50,000 volantes eran 10 bultos de papel Revolución. Los bultos de papel Revolución medían como 70 centímetros de alto y traían 5,000 hojas. Y entonces trabajar 5,000 hojas en un mimeógrafo era cosa de una noche. Duro y duro, ¿no? Y varias matrices, o sea, esténciles, papel esténcil. En fin, todo un sistema complejo. Las pruebas de primaria para los niños también se hacían en mimeógrafo, en fin, ¿no? Pero nosotros, en lo particular, aparte de imprimir el martillo en
el periódico El Martillo en imprenta pues común, seguíamos usando el mimeógrafo a todo lo que daba para imprimir hojas conocidas como octavillas, en otros tiempos hojas tamaño oficio, de papel revolución, e hicimos uno de los instrumentos más acabados, fue la hoja obrera, que se hacía con todos los recursos que tenía entonces esta técnica, plantillas, punzones, etcétera, etcétera, ¿no? Un trabajo bastante sofisticado. A la hora de hacerlo, combinar la máquina de escribir con el trabajo en el stencil era un trabajo bastante elaborado. Y esta hoja obrera se repartía a puerta de fábrica en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Casas Grandes, todo esto del estado de Chihuahua, a puerta de fábrica, insisto, y era un medio de agitación. De esa hoja obrera salieron varios sindicatos, salieron varios contratos colectivos y algunos grupos de trabajo, círculos de estudio que usaban la hoja obrera para trabajar y el martillo que se anunciaba en ella, etcétera. Entonces, pues esos son detalles del trabajo así muy concreto que se realizó por esos tiempos. Yo pienso que este sistema editorial está, les digo, en medio del camino que viene de la impresión de fines del 19 y principios del 20, precisamente por aquellos abnegados magonistas que tuvieron aquí su casa, hasta ahora que ustedes pueden difundir un volante por Twitter a una velocidad pasmosa. Entonces tenemos que este medio está en medio, precisamente, está en el centro del proceso y sirvió como casi ningún elemento en la historia de la difusión política. Son las cosas que tenemos. Le voy a dejar a León para su biblioteca. Esta es una revista de discusión de nuestra organización, el periódico El Martillo, totalmente impresa en mimeógrafo. ¿Ya? La portada incluso, ahí cometimos el error de comprar papel un tanto corrugado que evitó la buena impresión, pero el Nacho se las arregló para imprimirlo con más presión, etcétera. Él sabía todos los secretos. Entonces, al fin de cuentas, quedó bien. Si hubiera un proyector, yo les enseñaría las fallitas del trabajo, pero todo está hecho en mimeógrafo, parte por parte, en 2 tintas. Así que es un trabajo bastante complejo. Quiero enseñarles, está por ambos lados las páginas, pero aquí el Nacho lo que hacía era más lento el mimeógrafo, lo hacía pasar con más presión y le despachaba separadores de papel revolución. Entonces cuando caía la hoja, le caía un separador y otro y otro y otro a ritmo. Nacho ni siquiera usaba el sistema manual, eléctrico, y tenía una habilidad pasmosa para mandarle separadores a las hojas. Esto permitía que no se mancharan unas hojas con otras, y luego las volteabas y había que imprimir la parte de atrás que correspondía a la página de atrás. O sea, la revista es esta revista se imprimieron unos 200 números, pero fue un trabajo bastante elaborado, sí, bastante. Es un trabajo elaborado. La vamos a dejar para la biblioteca. Sí. Permíteme, viene aquí adentro también, que no los voy a dejar. Este es un volantito
de uno de los movimientos que generó la hoja obrera, el movimiento de la Clínica del Parque en Chihuahua, un hospital que explotaba duro a las enfermeras y que al final se organizaron a partir del ingreso clandestino de la hoja obrera. Ellas empezaron a buscarnos, se armó la cosa y prosperó el movimiento. Y luego a partir del martillo y de la hoja obrera cayó el Sindicato de Transportes Chihuahuenses, que forma actualmente parte de un consorcio de Alcántar, un magnate de los que son amigos de Peña Nieto. Pero para organizar el Sindicato de Chihuahuenses, no sé si se acuerdan que Transportes Chihuahuenses, igual que Greyhound, trae bueno, el galgo es de Greyhound, pero el chihuahuenses trae una liebre. Bueno, el documento se llamó La Liebre y circulaba por todo el país gracias al transporte. Se entregaba en Chihuahua al sindicato y ellos mandaban la liebre a todo el sistema. Circulaba por miles y luego algunas veces la copiaban más allá, etcétera. El caso es que la liebre llegó a ser el instrumento de agitación más importante de esa línea de transporte. Esos dos volantes no los dejo, pero la revista sí. Alguna cosa que pregunten, ya la veremos entre todos, ¿no? Bueno, pues fue absolutamente magnífico toda la mesa. Yo creo que lo tuyo, Rogelio, fue un complemento entrañable, muy interesante para todos los que estamos aquí. Y aunque fue especulativo, viste allí en el blanco, ajá, porque justo le entraste a una cuestión como más material, ¿no? Con el mimeógrafo, que es un complemento bien interesante a todo lo que se habló aquí. Y pues les quiero dar las gracias. También les tengo que pedir una disculpa, porque la factura, bueno, una disculpa porque tanto José Manuel como Rogelio habían preparado algunos materiales para proyectar y evidentemente, bueno, pues ya no pudimos proyectarlos, pero si ustedes están de acuerdo, los vamos a colgar en la página de réplica para que lo puedan descargar. Y por otro lado, bueno, pues también muchísimas gracias a los compañeros de Madera, y me gustaría anunciar y festejar de una vez que han tenido a bien dejar bajo custodia de la Casa del Hijo del Aguizote el mimeógrafo Gestetner que utilizaban, que es de esos eléctricos que hacen esa... ¿Sí? Sí, ¿no? Y tenemos un técnico. Y aquí lo tendremos, pues será amorosamente custodiado y lo echaremos a andar también, ¿no? Profanamente. Sí. A ver, hay allá una preguntita para dar curso a la otra mesa que ya están ahí esperando. Sí. Una pregunta y un comentario. Gracias. Pues muy breve, Juan José Dávalos, ya casi todo. Entonces, ¿quieras mejorar? Sí. ¿Para qué? Quede duda del gusto o el disgusto. La primera, admirable que con esas técnicas se haya logrado hacer todo lo que se hizo, pero quisiera subrayar que para mí, en los años 70 empecé a militar prácticamente desde la primaria. Yo tenía hermanos que estaban en la universidad, en la Facultad de Ciencias, después en políticas. Incluso tengo un amigo, teníamos Fernando Chon Santiago, él y yo teníamos una brigada cuando estábamos en la secundaria. Y yo supe muy bien el momento, que no fue muy claro, pero supe muy bien el momento en que él se acercó a la 23, y hasta la fecha me duele mucho. Todavía tengo gran amistad con su hermano, con Marco Bautista, que admirablemente, a pesar de ser invidente, es doctor en psicología y atiende a personas con discapacidades, con capacidades especiales en la Universidad Iberoamericana. Lo que quiero decir es que algo que rescato de esas épocas, aunque era yo muy niño, es que en realidad lo valioso finalmente no era la técnica, sino la militancia, lo que dijo el ingeniero José Manuel Muñoz
amigo y maestro, y más maestro que amigo, que es la militancia por convicciones. Y eso es algo que nunca se debió haber perdido en México y a lo cual tenemos que volver creciente y aceleradamente. Eso de que uno milita para tener un cargo, una curula, un salario, es una chingadera, sí lo debo decir. No hay otra manera de decirlo. Y ahí mis respetos, insisto, a gentes que se mantienen en la lucha a pesar de todos los riesgos, a Mario Cartagena, el Guaymas, que no explica que él fue a quien rescató doña Rosario Ibarra de Piedra, del campo militar. Bueno, esa es la primera idea que quiero decir, que creo que es muy importante la cuestión de la militancia por convicción. Lo cual no quiere decir obviamente que uno sea faquir, hay que arreglárselas para tener recursos propios. Y la segunda cuestión que quería plantear, hace unos días platicaba con un militante viejo del Partido Popular Socialista, y realmente me causó mucha admiración saber que prácticamente todos los que murieron en el asalto al cuartel Madera eran del PP, del Partido Popular, y tuvieron, antes de ir a la empresa que cometieron, un diálogo con Vicente Lombardo Toledano. Se puede aceptar o rechazar al maestro Lombardo Toledano, pero él les dijo algo referente a que ese camino no iba a tener salida. Yo en lo personal creo que efectivamente se requieren acciones de fuerza, sobre todo de organización y de conciencia, pero pienso que lo que hemos visto es que la lucha armada está realmente superada en las condiciones en que estamos actualmente, y eso sin desconocer el heroísmo de todos aquellos que honestamente estuvieron en ella. Es cuanto. Gracias. Sí. Y nada más quería también señalar la idea que acaba de soltar José Manuel, que me parece buenísima, de hacer un ejercicio un poco más formal de historia oral a partir de estos testimonios, y a ver si lo apalabramos, ¿no?, de una vez, y desarrollarlo pues con los recursos que tiene la casa, y también darle salida desde acá, ¿no? Pero, en fin, el último comentario así Es un anuncio nada más. Pudimos rescatar todos nuestros ejemplares que se habían publicado en el periódico Madera. Están disponibles para que los lean. Pueden teclear, googlear Colegio de México. El Colegio de México hasta ahorita es la única escuela que nos permitió, instituto que nos abrió las puertas. En todas partes, incluido la UNAM, decían no. Entonces escriben Colegio de México, periódico Madera, o Colegio de México, Movimientos Armados, aparece la colección del periódico que antes por eso te podían matar o desaparecer. Entonces creo que sería importante que lo vean. Estamos también en el Face como Periódico Madera, tenemos un Twitter medio activo y tenemos una página online que también se llama Periódico Madera. Son notas no subversivas de antes, son notas de reflexión sobre ahora, y bueno, pues nos daría mucho gusto que se diera una vueltecita por ahí, y si no tienen nada mejor que hacer, pues le pongan un like, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Padrísimo. ¿Quieres decir algo? Sí. Que por favor aceptemos la provocación de los organizadores de este evento para que recuperemos el amor por los impresos. Yo estoy convencido de que un papel impreso vale más que un tuit. Gracias. Bueno, pues vamos a dar curso a la siguiente mesa, que está también súper interesante. Se presenta una publicación Islario.